Abuela revela secreto oculto de un golpe de baúl y transforma la vida de la familia para siempre. Ana siempre había sido una sombra en su propia casa. Miradas de desdén y murmullos condescendientes la acompañaban a cada paso. La torpe y la desubicada, así la llamaban, pero en el fondo anhelaba algo más que la vida monótona que llevaba. Entonces, una tarde cualquiera, descubrió un rincón polvoriento en el desván de su abuela Florencia, un lugar que siempre había evitado. Su curiosidad la empujó a explorar, y allí, entre viejas telas y muebles cubiertos de tela, un antiguo baúl llamó su atención. El baúl era de un azul descolorido y estaba adornado con extraños símbolos gastados por el tiempo. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando lo tocó. Cada rasguño y borde afilado parecía contar una historia oculta. Con manos temblorosas buscó la cerradura y, para su asombro, se abrió con un marco de crujidos ensordecedores. Dentro encontró cartas amarillentas y objetos que relucían bajo la tenue luz del desván. Las cartas estaban escritas en un elegante cursivo. Sus palabras danzaban ante sus ojos. Fortuna y escándalo eran los términos que saltaban a la vista. Ana sintió como un nudo en el estómago. Su familia había estado involucrada en un escandaloso golpe de fortuna, algo que todos querían olvidar. Leyendo entre líneas, empezó a entender por qué su abuela siempre había vivido con miedo. Se trataba de un secreto que había sido enterrado por generaciones, un legado que manchaba la reputación familiar. Mientras las revelaciones se deslizaban ante ella, la figura de Florencia aparecía en su mente, feroz y protectora. ¿Qué haría su abuela si descubría que Ana había desenterrado la historia oscura que tanto tiempo había intentado ocultar? La interminable guerra entre el amor familiar y el deseo de deshacerse de esos pesados lazos se desataba en su interior. De repente, el silencio quedó roto por el sonido de pasos en las escaleras. Ana sintió su corazón latir con fuerza. Se dio cuenta de que no estaba sola. Una sombra desconocida se acercaba. Un poderoso personaje relacionado con el secreto que había descubierto. La adrenalina le recorría las venas. ¿Qué quería? ¿Y qué haría Florencia para proteger su pasado? Antes de que pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo, se sintió atrapada en un laberinto de traiciones e intrigas. La vida que conocía estaba a punto de desmoronarse, y con cada nuevo descubrimiento, la línea entre lo que era verdad y lo que era mentira se desdibujaba. Ana se debatía entre el deseo de aceptar el poder del secreto y la urgencia de confrontar un legado que había despreciado toda su vida. Justo cuando parecía que una decisión sería inevitable, un nuevo descubrimiento surgió. Sacudiendo sus convicciones, una carta que revelaba un aspecto nunca antes considerado. Un giro inesperado que hacía que se cuestionara todo lo que había creído sobre su familia. ¿Realmente conocía a su abuela Florencia? ¿O había estado viviendo en una burbuja de mentiras? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Ana respiró hondo, sintiendo el aliento entrecortado mientras la sombra se acercaba a la entrada del desván. Las letras amarillentas y los secretos espinosos palpitaban en su mente. El corazón le latía en un ritmo frenético. Era como si cada pulso la instara a huir, pero la curiosidad la mantenía anclada. La figura se acercó más, y Ana apenas podía distinguir el contorno, pero el aura era intimidante. Un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas profundas y ojos penetrantes que parecían absorber la luz. Su presencia parecía otra de las pesadas capas del aislamiento familiar. Otra historia jamás contada. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y su voz resonó como un trueno en el pequeño espacio. Ana sintió un escalofrío. Soy Ana», titubeó. Mientras ella balbuceaba, el hombre se acercó al baúl. Sus manos esqueléticas se posaron suavemente en la tapa. «Ese baúl debería permanecer cerrado», advirtió. Ana sintió el sudor helado en su frente. «¿Qué sabes de él?». La pregunta salió de sus labios como un susurro, y antes de que él pudiera responder, recordó la carta que había encontrado. Esa que amenazaba con cambiar todo. «Esta carta habla de un secreto», dijo, sosteniéndola entre sus manos temblorosas. El hombre la miró como si anotara cada palabra. «Ese secreto es más peligroso de lo que imaginas», respondió con un tono grave. «Cambiará todo lo que creías sobre tu familia». Ana frunció el ceño. «¿Cómo es posible? Tu abuela Florencia no solo te ha ocultado el pasado, sino que también ha sido parte de él, el corazón del escándalo», susurró, avanzando como si cada palabra fuera un paso más hacia la verdad. La sensación de traición asedió. «¡Ah, Ana! Todas esas veces que había permitido que el desprecio y las miradas de sus familiares le definieran surgían de la nada. ¿Qué quieres decir con eso?». Su voz temblaba, llena de furia e incredulidad. «Mi abuela es una mujer honorable». El hombre soltó una risa sarcástica. «¡Ja, ja! ¡Honor! ¡Cuán irónico! ¿Sabes que su fortuna no provino de un humilde comercio, sino de un oscuro secreto de familia?». Ella fue la única que quedó de pie después de que las manos en la sombra se lo llevaran todo. Dijo cada palabra como un golpe que iba desgastando sus certezas. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. «No puede ser verdad», pensó, buscando algún atisbo de lógica en la locura que le estaba diciendo. Pero su mirada era firme. Este hombre parecía estar hecho de las mismas fibras que el secreto que había desenterrado. Y entonces recordó la carta de la que no había hecho caso. Sin pensarlo, presionó el papel contra su pecho y preguntó: «¿Dónde está madre en todo esto?». El silencio se hizo denso. El hombre titubeó por un momento. «Tu madre fue parte de una trama inocente en un mundo lleno de oscuridad. Y tienes que saber que hay otros que buscan este baúl porque creen que la información que llevas te pertenece a ti y no a ellos». Ana se sintió atrapada. Una sensación de pánico la invadió. «¿Otros? ¿Quiénes?». «Los que desearían que nunca hubieras abierto esa caja», murmuró él. En ese instante, el desván se oscureció y una sombra se dibujó en la entrada. Era Florencia. «¿Qué están haciendo a ti?». Su voz era un susurro afilado que destilaba peligro. No había rastro del amor
que Ana había conocido. Era un rayo de comprensión filosa que atravesaba el corazón de Ana. Su abuela no había venido a protegerla, sino a despedazar aún más las ruinas de su familia. «¡Florencia!», exclamó Ana, su voz llena de miedo y desafío. «¿Qué es lo que has estado ocultando?». Y así, el pasado y el presente chocaron. La verdad se desnudó en medio de la incertidumbre. Ana se encontraba en una encrucijada. El legado familiar y la verdad estaban a punto de colapsar. Las relaciones temblaban. Los secretos se deslizaban como veneno entre ellos. ¿Quién era realmente su abuela? ¿Y qué costaría sacarlo a la luz? Todo lo que había creído, todo lo que había sido, se tambaleaba en un hilo muy delgado. «No es el momento de descubrirlo», dijo Florencia. La batalla apenas comenzaba. Ana sintió que su corazón se detenía al ver la mirada desafiante de su abuela. «No es el momento de descubrirlo», dijo Florencia. El tono de su voz era de un hielo que perforaba el aire. La tensión en el ambiente aumentaba, como si una tormenta se asomara a la esquina. «¿Qué has estado ocultando, abuela?». Ana se dio cuenta de que no podía seguir callando su rabia. Las cartas la habían llevado a un precipicio, y ahora la única opción era saltar. «¿Sabes qué, mejor es que eso quede enterrado?», respondió Florencia, cada palabra hecha trizas por la desesperación. «No entiendes el peligro que hay, Ana». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un fuerte estruendo rompió el aire. Un efecto dominó de ruidos surgió en la casa, como si las paredes mismas estuvieran en contra de la verdad. Ana se giró, y lo que vio le heló la sangre. Una figura emergía de las sombras en el umbral del desván, oscura y amenazante. «¡Ya basta! ¡No pueden esconderme más!», gritó el hombre que se acercaba. Su voz era una mezcla de furia y desesperación. Ana no podía creer lo que veía en sus ojos. Tenía el mismo aire intimidante que el hombre que había estado hablando con ella. «¿Quién? ¿Eres tú?», preguntó Ana, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos recorrían esa figura familiar, la misma que había evocado en sus peores pesadillas. «No hay tiempo para explicaciones, Ana. Ellos vienen por el baúl», dijo con urgencia, mirándola fijamente. «Tienes que decidir». Tolvanera de pensamientos y emociones chocaban en la mente de Ana. ¿Decidir qué? La confusión se mezclaba con el miedo. De repente, el antiguo baúl pareció vibrar, como si un poder oculto dentro de él estuviera despertando. El hombre avanzó hacia ella, los ojos brillando con una conocida intensidad. «Tu madre no está donde piensas. Ella es parte de esto, de este secreto». Las palabras le golpearon el pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde está mi madre?». «¿Lo qué?». «Que a saber es solo la punta del iceberg», respondió él. «Florencia no es solo tu abuela. También ha estado tejiendo su red en este escándalo. Tu madre, ella también ha participado». Ana sintió un martillazo en su cabeza. «¿Estás loco? Mi madre jamás haría algo así». «¿De verdad no lo sabes?». La voz del hombre se tornó grave, casi un susurro aterrador. «Ella es la razón por la cual el legado de este baúl es tan oscuro. Hay un precio, y ese precio es más alto de lo que puedes imaginar. Esto es una locura», musitó Ana, abrumada, mientras el pánico estaba apretando su pecho como una trampa mortal. No podía ser cierto, no podía. Florencia dio un paso adelante. Su mirada era de acero. «¡Cállate! ¡No dices la verdad!».
Las facciones de la abuela parecían sombras de su propia inseguridad. El desasosiego había estado ahí todo el tiempo, oculto tras su rostro siempre sereno. El hombre sonrió, una sonrisa triste, casi irónica. Ana, no tienes idea de lo que ha pasado. La historia de tu familia está repleta de engaños. Tu madre ha estado tomando decisiones que han puesto a todos en peligro. No, eso no puede ser. Ana comenzó a retroceder. La realidad se desvanecía en su mente. Mi madre es buena. Siempre lo ha sido. De repente, el oscuro eco de pasos resonó en la escalera. Cada golpe era un aviso de que las cosas estaban a punto de estallar. La puerta del desván se estremeció. Otra sombra apareció, esta vez más imponente, en una figura familiar, portando un aire de poder. «Tienes que irte, ahora», gritó el hombre, empujando a Ana hacia la salida del desván. «Solo te traigo la verdad, así que escápate, porque lo que viene es mucho más grande de lo que has descubierto hasta ahora». Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la figura en la entrada habló. «¿Qué está pasando aquí?» El rostro familiar de su madre se había transformado en uno de furia y furia. «¿Por qué están todos reunidos en este lugar?» Ana sintió como si el mundo se agitara bajo sus pies. Todo se detuvo. El tiempo quedó suspendido. Allí estaban las dos mujeres más importantes de su vida, enfrentándose a la verdad que nunca había imaginado. ¡Mamá! La confusión en su voz resonó en el desván. ¿Qué has hecho? La imagen de la familia que había conocido se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que habían escondido ahora brotaba como un torrente, y en el aire flotaba la inminencia de la revelación final. La mirada entre su madre y la figura oscura se llenó de información no dicha, como si todo estuviera a punto de desbordarse. «Esto no ha hecho más que empezar», ¡ja!, murmuró el hombre, dejando a Ana al borde del abismo, sin saber si volvería a ser la misma nunca más. Ana sintió que el aire se le escapaba mientras miraba a su madre. El rostro de Florencia, una mezcla de furia y desesperación, la paralizaba. «¡Mamá!», gritó Ana, buscando respuestas en esos ojos que alguna vez tanto admiró. «¿Qué has hecho?» La tensión en el desván era palpable. Los murmullos inusuales de la casa parecían burlarse de su angustia. «¿Qué están escondiendo?», preguntó Ana, su voz casi un susurro. El hombre que había emergido de las sombras dio un paso más cerca, como si se dispusiera a contar una verdad que podía romperlas a todas. «No hay tiempo para explicaciones. Lo que aprendiste sobre este baúl es solo la punta del iceberg. Han estado manipulando tu vida y la de tu madre», dijo con un tono grave que resonaba como un tambor en el pecho de Ana. «¡Cállate!», gritó Florencia, su mirada llena de un miedo que Ana nunca había visto. «No le creas, Ana, está tratando de confundirnos». Ana interrumpió, un nudo en la garganta. «Tuve que encontrar esto, todo esto». Levantó la carta, sintiendo su peso aplastante. «Y tú lo sabías, ¿verdad?». El desván se llenó de un silencio tenso. La figura oscura de su madre no se movía. Un parpadeo de duda cruzó sus ojos. La voz del hombre se tornó urgente. «Tienes que saber que el pasado de tu familia no es lo que pensabas. Cada uno de nosotros ha sido parte de un juego sucio, y era hora de que supieras. Tu madre». Entonces un estruendo llegó desde las escaleras, como si alguien estuviera golpeando la puerta. Ana sintió una ola de pánico.
No puede ser, murmuró, mientras una sombra se alzaba en el umbral. ¡Detente!, gritó una voz fuerte. Era su hermano, Carlos, con el rostro desencajado. No deberías estar aquí, Ana. Es peligroso. Sin pensar, Ana corrió hacia él. Carlos, tú también conocías esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué están escondiendo? Él miró a la figura de su madre, buscando ayuda entre ellos. Ana, escúchame. Todos hemos estado atrapados en esta red, y tú eres la única que puede romperla. Su voz temblaba, y Ana se dio cuenta de que había más en juego de lo que había captado. Justo entonces, la figura oscura avanzó, cada paso resonando como un tambor. «No pueden esconderme más», dijo, su voz profunda, reverberando en las paredes. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el rostro que ahora se iluminaba con la luz del desván. Era otro hombre, uno que conocía. «¡Tú!», exclamó Ana, y el mundo se detuvo. Era el compañero de su padre, un hombre que había creído perdido por años. «¿Qué haces aquí?». Su voz temblaba de incredulidad. «Soy parte de esta historia, Ana», dijo él, subiendo un peldaño hacia ella. «Se lo debo a tu padre y también a ti. Aquí hay más que secretos. Hay vidas a punto de perderse por decisiones que han tomado otros». Las palabras chocaron en la cabeza de Ana. El baúl, el escándalo, su madre. Todo adquirió una nueva dimensión. «¿Qué significa eso?», preguntó, la angustia alzándose en su pecho como un grito ahogado. El hombre continuó: «Tu madre no solo está relacionada con este legado oscuro. Hay una razón específica por la cual el baúl fue sellado. Una razón que tiene que ver contigo. Estás en medio de un juego de poder familiar, y las consecuencias son más grandes de lo que imaginas». Ana miró a su alrededor, entre los rostros familiares que parecían haberse convertido en extraños. ¿Qué más le estaban ocultando? Su corazón palpitaba intensamente. «¿Qué significa esto para mí?». Las palabras cayeron en un vacío de incertidumbre. «No lo sabemos», respondió Carlos. Mostraba una mezcla de desespero y determinación. «Pero la verdad está al borde de ser desvelada, y quienes buscan el baúl no se detendrán ante nada». «Escuchen», dijo el hombre de sombras, «es esencial que tomes una decisión pronto. Puedes quedarte y tratar de entender, o huir y dejar que todo lo que te rodea se desmorone». Ana sintió que el suelo se movía. Tenía que decidir. Las miradas de todos desbordaban expectación. Su madre, su hermano y esos secretos oscuros estaban todos atrapados en una red que ella no había visto antes. ¿Y si la verdad arrasaba todo lo que conocía? Con un profundo suspiro se preparó. «No puedo huir. Tengo que saber la verdad». Pero justo entonces, una explosión de luz iluminó el desván. Todo se oscureció, y cuando volvió la vista, el baúl estaba abierto y una extraña energía florecía de su interior. El pasado y el presente chocaron. Ana sintió que el tiempo se detenía, mientras la verdad se arremolinaba alrededor de ella, dispuesta a revelarse. Sus piernas temblaban. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? El misterio de su legado se cernía sobre ella como una tormenta. ¿Estaba lista para realmente conocer a su familia? Ana sintió que el aire del desván se volvió denso, como si presintiera que el tiempo se había detenido. El baúl abierto brillaba con una luz extraña, y el oscuro hombre que lo había advertido la miraba fijamente, como si esa energía que emanaba pudiera consumirlo al instante. Justo cuando sus latidos
parecían retumbar en sus oídos. Una estruendosa explosión resonó en la casa. Los espejos del desván temblaron. Un grito desgarrador de su madre, Florencia, hizo eco en el espacio, combinándose con el sonido algo pesado que caía. Ana se giró rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está pasando? El ambiente se volvió una mezcla de caos. La sombra oscura se abalanzó hacia la entrada. ¡Tienen que irse!, rugió, mientras el eco del alboroto en la casa resonaba a su alrededor. Ana no podía apartar la mirada del rostro aterrorizado de su madre, de su hermano Carlos, ni del misterioso hombre que parecía saber más de lo que decía. «¡Apártense!», ordenó el extraño, gesticulando nerviosamente hacia el baúl. «¡No dejen que los encuentren aquí!». El corazón de Ana palpitaba en su pecho. ¿Cuántos secretos habían emergido de este baúl? ¿Y ahora eran los verdaderos peligros de su familia los que se acercaban? En ese momento sintió que la realidad se desgastaba, como papel bajo una gota de agua. «¿Qué hay en el baúl?», le preguntó a gritos, mientras la incertidumbre la engullía. «¿De qué estás hablando? ¿Quién viene?». «Esa es la pregunta más peligrosa», respondió el hombre, trémulo. Pero en ese instante, una figura oscura atravesó la entrada del desván. Era otra persona, un hombre alto y robusto, con una expresión helada que podía hacer temblar a cualquiera. «¡Aquí estás!». Su voz era como acero. Ana lo reconoció de inmediato. Era el socio de su padre, un hombre que había sido tan cercano como un tío para ella. «No puedes seguir así, Ana. Lo que has encontrado no es solo un secreto familiar, es un arma». La atmósfera se volvió insostenible. Ana chorreaba. «¡Nerviosismo! ¿Qué arma? ¿A quién le vas a hacer daño?», preguntó, tratando de entender la magnitud de lo que estaba enfrentando. El hombre miró a su madre y luego al baúl. «Estás en medio de algo que va más allá de ti. La familia está dividida y cada parte viste la historia a su manera. 3 bandos, cada uno luchando por el control». «¿3 bandos?». Ana sintió como si un hielo le recorriera la espalda. «¿Qué tienes que ver con esto?». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de ansiedad. «Todo gira en torno a la verdad que guardan esos objetos. Secretos que podrían destruirlo todo. Pueden alterar el futuro de nuestra familia y el que tú creías conocer». La mirada de su madre, que antes estaba llena de desafío, se oscureció al mismo tiempo que el hombre continuó. «Hay quienes están dispuestos a actuar con violencia para proteger sus intereses, y no dudarán en ir por ti si es necesario». Ana sintió la presión en su pecho crecer. Todos estos secretos, todas estas caras que parecían familiares, se sentían ahora como amenaza. «Mamá, ¿qué haces en esto?», cuestionó, buscando la mirada de Florencia. La confusión y el miedo comenzaron a agolparse en su garganta. «Tu madre hizo elecciones, decisiones que creías por la protección de todos», dijo el hombre con tristeza. «Pero esas decisiones están comenzando a caer en un pozo de desconfianza». Antes de que Ana pudiera procesarlo, un estruendo más fuerte retumbó y la puerta del desván se volvió a abrir. La figura oscura en la entrada se hizo más grande, casi aterradora en su avance. «No tenemos tiempo. Es ahora o nunca. Van tras ti porque saben que estás cerca de la verdad». Ana se sintió atrapada, su mente girando. Miró a su familia mientras la tensión se hacía palpable. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, y en su voz había una mezcla de determinación y duda.
Quieren el baúl. Quieren la información y a todos los que están en su camino, respondió el hombre. Y tú eres la clave para el poder oculto. Ana quedó petrificada. La verdad se le antojaba como un monstruo que había estado cazándola silenciosamente. ¿Seré yo la responsable de esto? La pregunta fluyó de sus labios como un susurro aterrador. ¿Estás lista para enfrentarte a quienes vienen tras ti? El hombre hizo una pausa. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Enfrentarse a todo esto? La realidad se apretaba a su alrededor. Y así, mientras la incertidumbre y el peligro se acumulaban sobre el desván, cada secreto a que su familia había guardado estaba a punto de estallar en una tormenta, dejando a Ana al borde del abismo. ¿Podría encontrar la verdad sin perderlo todo? El tiempo apremiaba y ella sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana sintió que el aire del desván se volvía denso. Su pecho se oprimía con cada segundo que pasaba. No puedo huir. Tengo que saber la verdad, repitió, mientras su corazón latía desbocado. Pero justo cuando parecía que iba a enfrentar lo inminente, la oscuridad en la entrada se convirtió en un caos absoluto. Una sombra oscura lanzó un grito que retumbó en las paredes. Nada detendrá esto. La figura del hombre alto, ese desconocido, avanzaba con furia, y Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era realmente? Su mirada se cruzó con la de su madre, y el miedo se volvió palpable entre ellas. Todo lo que conocía parecía desmoronarse. «Todos estamos en peligro aquí», exclamó el hombre, su voz tensa. Ana miró a su madre y luego a su hermano Carlos, buscando respuestas en sus rostros. La confusión la invadía. ¿Qué significa esto? ¿Qué saben? «¡Silencio!», gritó Florencia, su voz resonando con autoridad. «Nadie puede saber de este lugar. Tienes que entender que tu vida está en juego». Ana sintió que la conexión con su madre se rompía. «¿Quién eres tú para decir eso?», protestó, notando que el hombre detrás de la sombra se movía nerviosamente. «¿Qué tienes que ver con todo este escándalo?». «Soy parte del secreto», dijo de pronto una voz conocida, más allá de la locura que llenaba la habitación. Ana se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par. Era su tía Ana Clara, una figura que había estado ausente desde hacía años. «No debería estar aquí, pero la situación lo exige». La entrada se iluminó por un rayo de luz que parecía sacudir todos los rincones del desván. La tía Ana. Clara avanzó, su mirada fija en el baúl, y Ana sintió que la incredulidad la invadía. «¿Tú también estás metida en esto?». «Escucha», dijo la tía, su expresión grave. «El legado de este baúl no solo afecta a nuestra familia. Hay fuerzas mucho más peligrosas que están resaltando desde las sombras, y lo que descubriste es la clave para todo». «¿Y qué es eso?», preguntó Ana, sintiendo cómo el misterio se intensificaba a su alrededor. «¿Y qué hay dentro del baúl?». De repente, el aire se llenó de un zumbido insoportable. Una luz brillante centelleó y una ola de energía sacudió el lugar. Ana se tapó los ojos y cuando los abrió, vio que el baúl había comenzado a vibrar como si estuviera vivo. «¡Salgan de aquí!», gritó el hombre, mientras el estruendo crecía. Una sombra oscura emergió del baúl, una figura amorfa que parecía cambiar de forma. «El tiempo ha llegado», resonó una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ana se dio cuenta que esa voz no era ajena. Era la voz de su madre. «¡Florencia!», gritó, el horror llenando su ser. «¿Qué está pasando?». «¡Stop!», rugió su madre, y la figura tembló antes de disiparse en el aire.
Pero lo que vino después fue aún más impactante. La verdad empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes, revelando secretos más oscuros de lo que uno podría imaginar. «Eres ella, Ana», dijo la tía, con una voz suave y dolorosa. Todo esto estaba predestinado. Eres la única que puede enfrentar lo que se avecina. La razón por la que nunca te han contado. En ese instante, la figura oscura se solidificó y Ana sintió que el suelo se movía bajo ella. «Ya no hay más tiempo para mentiras», continuó su tía, y entonces, con un gesto, todo se iluminó. La verdad que había estado oculta se reveló en flashes. Amor, traición, alianzas traicionadas. Ana se sintió atrapada, como si la sombra y la luz estuvieran mezclándose en una batalla épica. «No, no puedo ser parte de esto», gritó, pero era demasiado tarde. Su vida nunca sería la misma. La historia familiar que creía entender estaba hecha añicos y su familia estaba más dividida de lo que había imaginado. Y cuando todas las miradas se dirigieron a ella con expectativa, Ana supo que debía decidir. ¿Quién era en medio de todo este caos? La respuesta estaba más allá de su comprensión. «Ana, decide», resonó su madre, y en ese instante todo pareció detenerse. Las sombras y las luces no eran solo parte de una historia, eran la realidad de su legado. La hora de la verdad estaba sobre ella, pero ¿realmente estaba lista para afrontar todo lo que se revelaría? La tensión en el desván era palpable. Ana sentía su corazón latir a 1000 por hora. La mirada de su madre, Florencia, le atravesaba el alma. «Esto no puede estar pasando», exclamó. Su voz temblaba. «¿Cuántas mentiras más hay que descubrir?» Las sombras se agolpaban a su alrededor. «Ana, debes comprender que el pasado de tu familia es más complejo de lo que has imaginado», insistió su tía, Ana Clara. «Cada gesto, cada silencio tiene un peso, y ese baúl es la clave». Ana miró el baúl, brillando como un faro en la oscuridad. «¿Qué hay dentro?» «Es solo un contenedor de secretos», pero en lo profundo de su ser sabía que no era verdad. Algo más oscuro estaba esperando. «No te acerques», gritó Florencia, su voz resonando como un trueno. Pero ya era demasiado tarde. Una brisa helada recorrió el lugar, y el baúl se iluminó como un relámpago, proyectando sombras danzantes en las paredes. «Aguanta, Ana», le advirtió el hombre oscuro, mientras daba un paso atrás, cubriendo su rostro con una mano, como si eso pudiera protegerlo del caos que se avecinaba. «¡Todo cambiará!» Un estruendo ensordecedor llenó el desván. Ana sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. «¿Qué es esto?» La figura oscura que emergió del baúl no era lo que esperaba. Era un familiar, un rostro que había estado perdido en el tiempo. Su padre, Santiago. «¡Ana!», exclamó, su voz mezcla de desesperación y amor. «Deberías estar a salvo». El mundo de Ana se tambaleó. «¡Papá! ¿Pero cómo? ¿Estás muerto?» Las lágrimas brotaron en sus ojos. Todo lo que creía saber estaba a punto de descarrilar. «No, no puedo estar muerto si aún hay tanto por explicar». Santiago se acercó, ignorando el miedo palpable en el ambiente. «Necesito que me escuches. Todo lo que piensas que sabes es solo la punta de un iceberg». Ana retrocedió. Una batalla de confusión la consumía. «¿Por qué? ¿Por qué no volviste antes? ¿Qué ha pasado?» La rabia y el miedo se entrelazaban.
Ana, el legado que llevas es peligroso, dijo su madre, aunque su expresión era de desgarro y angustia. Tu padre hizo un trato, uno que alteró todo, no solo su vida, sino la nuestra. ¿Qué trato?, preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. La historia que conocía se desmoronaba frente a sus ojos. Había un secreto, un poder en ese baúl que podía cambiar la historia de nuestra familia, respondió Santiago, su mirada encendida. Y ahora ellos vienen a buscarlo, no solo por mí, sino por lo que encierra. Los murmullos inquietantes volvieron a llenar el aire. Ana sentía que estaba atrapada entre su padre y su madre, entre el pasado y el presente. Todo su mundo familiar era un complejo tablero de ajedrez. ¡Eso es lo que nos han ocultado!, gritó su tía, avanzando, su voz llena de fuerza. Por eso ellos están tras de ti. Eres el último hilo en esta lamentable historia. El tiempo apremia. El clima cambió. Un aire pesado envolvía todo, interrumpido por un estallido de luces y sombras en la entrada. ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Tienen que salir!, clamó el hombre misterioso, mientras una figura imponente se acercaba. Era un rostro que Ana no podía creer. Un cazador de secretos voraz que había estado tras ellos. El tiempo se agota, avisó, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Y el baúl es solo el comienzo. Ana, en shock, miró a sus familiares y por un instante la desesperanza se apoderó de ella. Solo quiero entender, musitó. El abismo de confusión y traiciones se extendía ante ella, y cuando parecía que no había salida, un acto oscuro se manifestaba de manera devastadora. ¿Estaba lista para conocer toda la verdad, incluso si eso significaba enfrentar a quienes más amaba? El desván se sumió en un silencio ominoso. El eco de sus propias palabras reverberaba en su mente. La vida como la conocía estaba a punto de desmoronarse por completo, y todas las relaciones y secretos que había creído firmes ahora tambaleaban en la cuerda floja. ¿Realmente estaba lista para el secreto que cambiaría todo? La respuesta la asfixiaba. Un frío gélido le recorrió la espalda. Ana sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La figura de su padre, Santiago, emergiendo del baúl, rompió la frágil burbuja de seguridad que había construido en su mente. El eco de su voz, entremezclado con el pánico de su madre, resonaba en sus oídos como un grito de socorro. «Debemos irnos ahora», dijo el hombre oscuro, su voz temblando de urgencia. Pero Ana estaba anclada en el lugar, paralizada. La realidad que conocía se desmoronaba. «¿Cómo puedes estar aquí? ¡Estás muerto!». La incredulidad la inundó. Su mente daba vueltas, tratando de procesar lo imposible. «Soy parte de esto, Ana. Parte de un tejido de secretos que no has podido ver», respondió Santiago, enfatizando cada palabra con desesperación. «Tu futuro está en juego. Hay quienes no dudarán en destruirte para proteger lo que llevan escondido». Florencia, su madre, se entrelazó en sus pensamientos. «No, Santiago, no le digas nada». Su voz parecía quebrarse, y Ana la miró, buscando una respuesta, una señal de que todo lo que estaba sucediendo podía revertirse. «Pero tiene que saberlo, los peligros que acechan a nuestra familia son más reales que nunca», replicó su padre con furia, la angustia punzándole en cada palabra. La tensión en el aire se hacía tan densa que Ana sentía que no podía respirar. En ese instante se escuchó un estallido. La puerta del desván voló abierta y una figura se abalanzó hacia ellos. Era un grupo de hombres,
armados y decididos. ¡Atrápala!, gritó uno, y Ana sintió que el terror la paralizaba. ¿Qué estaban buscando? No podía rendirse a esa oscuridad. «¡Mamá!», gritó, tambaleándose hacia Florencia, aferrándose a su brazo. Los hombres llenaban el espacio, y en medio de todo hubo una repentina explosión de luz desde el baúl. Algo brillaba, un destello que parecía querer tragar la habitación entera. «¡Todos fuera! ¡Debemos escapar!», vociferó el hombre oscuro, intentando guiar a la familia. Pero Ana estaba atrapada en su confusión. Justo entonces lo inesperado ocurrió. Ana sintió cómo el suelo temblaba, y un grito desgarrador resonó entre los hombres que entraban. «¡Es ella! ¡Tienen que atraparla!». «¿Por qué? ¿Qué saben de mí?», preguntó Ana, su voz llena de desesperación. La situación se complicaba, y una verdad aterradora surgió en su mente. «Eres la única que puede activar el poder de ese baúl. Tú eres la heredera», gritó uno de los hombres. Ana se sintió vomitar. La confusión y la ira se desbordaban en su interior. «No, no puede ser. Ana, escúchame. Es el legado de nuestra familia. Están buscando ese poder, y tú eres la clave para desatarlo», dijo Santiago, su mirada llena de anhelo. Ana, aturdida, sintió el peso de las palabras retumbando en su cabeza. ¿Este era el legado que debía heredar? Un poder que podía dividirlos aún más. La luz del baúl se expandió, y una imagen surgió. Entre los destellos, un vívido recuerdo de su abuela Florencia, una joven que había luchado por mantener a la familia unida. «No dejes que te controlen», parecía decir. Ana gritó: «¡No quiero nada de esto!». Pero la multitud la rodeaba. Los hombres avanzaron, intentando cerrarle el paso. «¡No! ¡Get away de ella!», rugió un compañero de su padre. Todo sucedía a un ritmo vertiginoso. Gritos, empujones y el caos absoluto. La luz del baúl aumentó de intensidad, su calor quemando el aire a su alrededor. Ana sintió una oleada de poder surgiendo de su interior. Su cuerpo comenzó a brillar, y por un instante se sintió fuerte. El miedo se convirtió en valor, y sin pensarlo cerró los ojos y gritó: «¡Basta! ¡No se llevarán nada!». Una energía vibrante estalló, empujando a todos a su alrededor. La habitación pareció temblar, destellos iluminando cada rincón. Cuando la luz se disipó, Ana se dio cuenta de que no solo había protegido su familia, había revelado algo más. El caos se detuvo. Todos los hombres, incluidos aquellos que la perseguían, se quedaron paralizados, mirándola consternados. La corriente de energía y poder que había emanado de ella había cambiado la naturaleza del ambiente. La percepción de la verdad estaba a punto de ser desatada. Ana respiró hondo, sintiendo que la realidad había cambiado un poco más. Miró a su madre, a su padre. ¿Cómo podían haberle escondido esto? Y lo peor, ¿quiénes eran realmente esas personas que la buscaban? Las miradas llenas de sorpresa y horror la rodeaban. Y en ese momento se dio cuenta de que su vida jamás podría ser la misma. Solo quedaba una pregunta. ¿Podría ella realmente manejar el legado que le había sido impuesto? Todo se había acelerado y ahora estaba en el centro de una tormenta que la desbordaba. Mientras una nueva revelación comenzaba a cautivar su mente, la duda permanecía. ¿Iba a convertirse en lo que todos temían? ¿O podría encontrar su propio camino en esta maraña de secretos y mentiras? Ana sintió como la luz del baúl la envolvía,
y un escalofrío recorrió su espalda. Todos los hombres a su alrededor parecían paralizados, observando su transformación. Pero detrás de ellos, las sombras comenzaban a moverse. Nuevos peligros se acercaban. ¡Debemos salir! ¡De aquí! ¡Ahora!, gritó el hombre oscuro, su voz temblorosa. ¿Qué haces aquí, papá? La incredulidad llenó su voz. Santiago estaba justo frente a ella, a un paso de la verdad. Su rostro mostraba un pálido reflejo de angustia. ¿Todo esto es real? La imagen de su padre, que había estado perdido, ahora delante de ella. Los recuerdos de su infancia se enredaban. Pero no había tiempo para eso. Sí, pero tienes que entender. Hay cosas que no he podido decirte, continuó él. ¡Bah! ¡No hay tiempo! ¡Mira! Florencia empujó a Ana hacia un lado, la preocupación deformando su expresión. De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Atraídos por la luz, sombras se alzaron en el umbral. Eran ellos, los hombres que habían estado buscando el baúl. Ana sintió el pánico apoderarse de su pecho. «¡No podemos quedarnos aquí!» Su voz se alzó, cada palabra cargada de miedo. Y justo cuando la figura del hombre oscuro pareció abrir la boca para gritar otra advertencia, un destello cegador iluminó la habitación. Fue como si un rayo fuese lanzado a través del espacio. La luz del baúl pareció absorber toda la oscuridad, y de repente un trueno retumbó. «¡Ana!», gritó su padre, extendiendo la mano hacia ella. Pero era demasiado tarde. La realidad tembló a su alrededor, y luego un grito desgarrador resonó en el aire. No era de alguien a quien conocía. Era desafiante, aterrador. Él no puede saberlo. La voz retumbó por todo el desván, profunda como el eco de un pasado que no podían ignorar. Ana sintió que el corazón le estallaba en el pecho. La verdad estaba a punto de salir. La luz del baúl reverberaba, y justo cuando Ana pensó que lo peor ya había pasado, la sombra que conocía, su madre, se volvió hacia su padre, furiosa. «¡Tú! Siempre estuviste detrás de todo esto». El aire se volvió espeso. Las miradas de todos cayeron entre shock y traición. La tensión era como un cable estirado al borde de romperse. «¿Qué quieres decir, Florencia?» Santiago la miró confuso. Sus ojos estaban llenos de preguntas. «Desde que tomaste esa decisión», ella continuó, su voz helada, «siempre has querido protegerme, pero no de esta forma. Jugaste con fuerzas que no comprendes». Ana sintió que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído se desafía entre ellos. «¿Qué decisión? ¿Qué poder?», preguntó, su voz temblando. «No podía soportar más secretos. Yo solo quería protegerte», respondió Santiago, su voz llena de desespero. «Te llevaba lejos de todo esto. Siempre supe que la verdad podía destruirlo todo. Tenía que saberlo. Te dejé ir por el bien de nuestra familia», gritó Florencia. Pero sus ojos tenían el fuego de la traición. Cada palabra era un eco hiriente. ¿Qué secreto se oculta detrás del baúl? ¿Cuál es su verdadero poder? La urgencia en las palabras de Ana subía como la marea. Con cada revelación sentía que su vida se desmoronaba. ¡Callen! Un nuevo hombre, uno diferente, apareció en la entrada. Alto y de mirada intensa, su presencia era intimidante. «Han hecho lo que temía. El baúl ha despertado. Y ahora todos lo saben». «¿Quién eres tú?», preguntó Ana, su voz ahora temblorosa.
Soy parte de lo que has desenterrado. Ana, respondió, con una voz cálida y viperina. Soy el vínculo perdido, la pieza que nunca debiste encontrar. Y ahora puede ser demasiado tarde. Ana sintió que el frío se apoderaba de la habitación. ¿Qué significaba eso? La revelación se cernía sobre ella como un manto oscuro y pesado. Justo cuando creía que todo se revelaba, una realidad desconocida se alzaba, revelando que la historia que le habían contado era solo un fragmento de un rompecabezas que nadie había querido enfrentar. ¿Quién era realmente? ¿Y cuántos secretos más se interponían entre ella y la verdad? La respuesta podría cambiarlo todo. Esa pregunta se repetía en su mente mientras el caos la rodeaba y las sombras a su alrededor danzaban, ya no solo de miedo, sino de incertidumbre. La noche había comenzado y el horizonte de su nueva realidad se extendía ante ella. Pero, ¿quién podría salvarla de los secretos que apenas comenzaba a descubrir? Ana sintió que el aire se volvía irrespirable. Enfrente de ella el caos crecía y la verdad salió disparada con la intensidad que había estado ocultando todos esos años. La figura oscura que la había buscado ahora la miraba, y la targa de su legado golpeaba su mente. ¡No puedes estar aquí, Ana!, gritó su madre, intentando interponerse entre ella y la sombra amenazante. Santiago, su padre, avanzó, su rostro retorciéndose entre ira y tristeza. La tensión era palpable, como si la habitación estuviera a punto de estallar. ¿Qué significa todo esto?, exclamó Ana, sintiendo el nudo en su garganta. ¡Necesito respuestas! Pero justo cuando estaba al borde de la razón, la figura oscura se adelantó. El tiempo se ha acabado. Lo que está en juego es más grande de lo que entienden, dijo, su voz temblando de emoción y temor. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El baúl latía, irradiando energía que vibraba en el aire. Todos los presentes se quedaron paralizados, sin saber si debían avanzar o retroceder. Ana se dio cuenta de que su vida, de repente, estaba más conectada a esos secretos oscuros de lo que había imaginado. «Esta es tu oportunidad, Ana», gritó la figura oscura. «El poder que llevas dentro puede ser el salvador o el destructor». «No quiero poder, quiero respuestas», replicó Ana, su voz resonando con determinación. Los ojos de su madre se endurecieron, y el padre, cuya voz solía ser firme, ahora titubeaba. «Florencia, dile la verdad. No podemos dejar que siga en la oscuridad», urgió Santiago, desesperado. Ana miró a su madre, viéndola quebrarse. «Está bien». Florencia respiró hondo, sus ojos brillando con lágrimas. «Ana, el secreto detrás del baúl es que hay una historia enredada con traiciones y decisiones que nos han llevado hasta aquí. Tu padre hizo un pacto que afectó a todos, y tú eres la única que puede cambiarlo». Ana sintió que su mundo se destrozaba. «No, nunca me dijiste nada de esto», se quejó, el dolor marcando su voz. «¿Por qué no me lo contaste antes?» «Protegerte siempre fue mi única intención», respondió su madre, ya rota. «Pero el peso de la verdad también puede destruir o salvar». De repente, el hombre oscuro dio un paso hacia el baúl, como si sintiera la gravedad del momento. «Tienes que elegir, Ana, el poder de la verdad o el miedo de los secretos». El silencio se volvió ensordecedor. Ana miró a su alrededor. Las sombras de los hombres que habían entrado en el desván parecían observar, ansiosas por una respuesta. El corazón le latía y la culpa la invadió, cada latido resonando con lo desconocido.
¡Hazlo!, gritó su padre, mientras el eco de la voz de su madre la envolvía. ¡No esperes más! ¡Sé quién debe ser! Ana respiró, sintiendo la energía del baúl fluir dentro de ella. En un acto de valentía, extendió la mano, acercándose al misterioso objeto. La luz se intensificó, y un destello de visiones nubló su mente. Momentos del pasado, historias entrelazadas, secretos a voces, y entonces todo cambió. La luz envolvió la habitación, fusionando las sombras y la verdad en un solo camino. Ana sintió su corazón latir con fuerza, y en un instante todo lo que había temido se convirtió en algo hermoso, aunque aterrador. Comenzó a hablar las palabras, fluyendo como un río. Era el momento del cambio, el momento de la verdad, y sin pensarlo, eligió abrazar su legado. La tensión se disipó lentamente. La figura oscura se desvaneció y todos atendieron a Ana, ahora iluminada por una nueva fuerza. El desván, una vez cargado de oscuros secretos, ahora brillaba con la promesa de nuevo comienzo. Cuando finalmente todo se calmó, Ana miró a su madre y a su padre, sintiendo cómo el amor y la verdad se entrelazaban nuevamente. No sé qué vendrá mañana, pero quiero enfrentar el futuro como lo debería haber hecho siempre, juntos. Con esas palabras, la escena cambió y el pasado se fue desvaneciendo, creando nuevos lazos entre ellos. La familia se abrazó, sabiendo que juntos, aunque llenos de cicatrices, podían enfocar su poder en construir un nuevo legado. Pero, ¿qué pasará después? ¿La luz del baúl se extinguirá o abrirá puertas hacia nuevas aventuras? Era el inicio de una nueva era, pero las sombras del pasado siempre acecharían. Ahora, querido lector, es tiempo de actuar. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Juntos construyamos esta comunidad y mantengamos la emoción en la narración, porque la próxima historia podría ser aún más intrigante. ¡Hasta pronto!